las relaciones entre nosotros son lo que van forjando también una práctica artística y de qué manera irlo haciendo, de qué manera ir cuestionando cómo nos adentramos en diferentes espacios, en diferentes conocimientos, saberes, de manera que desde el arte pueda realmente ser propositivo, productivo, pero a lo mejor también pues una investigación personal. Entonces todas esas capas éticas, estéticas y mucho más que puede conllevar ese proceso de vincularse con diferentes con diferentes comunidades es lo que pues, más me llamó la atención de este proyecto. Estoy segura que hoy saldrán varias preguntas a la mesa y pues bueno, no me quiero alargar tampoco tanto porque Tania tiene mucho que compartir. Estos proyectos son proyectos de largo plazo, entonces también eso es importante para nosotros desde Fundación TAE, poder acompañar de una manera u otra, aunque sea aquí con este breve espacio, cómo volver a tener estos espacios de comunicación, cómo atender proyectos que no son proyectos que se insertan, que comienzan y terminan, que también es totalmente válido, pero digamos, cómo atender justamente lo que hoy nos falta tanto, que son atender relaciones, atender el tiempo, atender pues justamente lo que puede propiciar el arte, que a lo mejor entre muchas otras cosas pueden ser como espacios de reflexión constante, ¿no? No importa el tipo de práctica artística que se desarrolle. Entonces, bueno, todo esto nada más para decir que a lo mejor en otra charla pondremos justo en debate algunas de las cosas que hemos venido conversando, porque creo que será muy interesante plantearlo de esa forma y cuestionarnos todas estas formas de actuar desde el arte. Y bueno, Tania tiene varias dinámicas para nosotros hoy, así que lo dejo el micrófono en ella para que nos explique qué hacer. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias, Daniela. Es la primera vez que estoy aquí, me gusta, desde que conectamos no presencial, me emociona mucho, creo que sí, definitivamente son espacios necesarios. Me agradezco mucho que estén, que hayan venido. Agradezco especialmente la presencia de mujeres, hombres, niños que han estado en estos dos proyectos y que están aquí. Y más allá de que yo esté aquí, y por eso vamos a empezar de cierta manera, con una cierta manera de estar y de situarnos, que no va a ser esta ni esta, sin duda son proyectos que son colectivos y que están hechos por muchas corporalidades, por muchos universos de sensibilidad, por muchas referencias, morfologías, incluso corporales, físicas, matéricas, visibles, invisibles. Vamos a transitar un poco por todo esto que estoy diciendo, pero quiero agradecer la presencia concreta de Sandra Lara Vaz, que está aquí. Ella es apicultora de Ticopó y también agricultora, vino desde Ticopó. Todos y todas son claves en el proyecto Vivir Distinto, que es uno de los proyectos, y también Gestos para la Tierra, que también hay presencias aquí. Está Sandra. Quiero agradecer también mucho la presencia de Silvia Herrera, etnobióloga, también clave en el proyecto, que ha sido un puente fundamental en la relación con Sandra y con Ticopó, incluso Ticopó y Mérida. Su hijo Alberto, que está aquí, que siempre ha sido testigo de todos estos devenires de Vivir Distinto y sus distintas evoluciones. La presencia de Héctor Sandoval, sabido, él es sociólogo, comunicólogo ambiental, tiene toda una experiencia en comunidades, medio ambiente, vive en Mérida, Silvia también, conocen el contexto. Héctor fue muy clave porque uno de los proyectos pero transita en pandemia en Ciudad de México, después en Mérida, y en ese tránsito entre Ciudad de México y Mérida, sin conocer yo el contexto específico de las comunidades con las cuales me iba a encontrar y nos íbamos a encontrar, Héctor
es quien abre un espacio de conversación que es fundamental, porque yo, y esta es una buena frase, no sabía nada, es una frase que aparece en la charla de hoy, no sabía casi nada del trabajo con colectividades en contextos no urbanos, ¿no? Y que estuvieran en una relación directa con su entorno, en este caso específico a través de la crianza de abejas y la relación con la tierra, el cultivo. Entonces, y además yo aportando desde las artes vivas, y por eso empiezo con estas imágenes, la pregunta sobre el cuerpo y los cuerpos situados y los posibles intercambios que pueden haber. Héctor tiene una gran sensibilidad a lo corporal y me facilitó hacer esos puentes. Entonces también es clave. Y bueno, Malqui Castro Zavala, que es una gran colega del trabajo psicocorporal, ella estuvo en Vivir Distinto, vino a trabajar también con la gente y bueno, seguimos en todas estas preguntas sobre el cuerpo, nuestros cuerpos, en una dimensión psicocorporal, no solo corporal, sino más integral, como herramienta, como filosofía de vida. Malqui en ese sentido es un puente entre lo psicocorporal, psicoterapéutico y las artes vivas, que es algo muy importante en estos proyectos. Y también a Octavio Soto, que es quien estuvo acompañándome a lo largo de Vivir Distinto, muy de cerca, conviviendo con la población y el territorio, con las prácticas que hacíamos desde la cámara. Entonces, ahí hay todo un acompañamiento de un registro y de algo que a mí me interesa mucho, que es el registro somático, es decir, cómo podemos volver más corporal sensible la posibilidad de lo visual y del registro audiovisual. En ese caso fue un trabajo que hizo completamente casi solo, coeditamos y demás en las ideas y las imágenes, pero todo lo hizo él. Hoy van a ver un pequeñito fragmento de algunos pedazos que fueron seleccionados del audiovisual de Vivir Distinto, que es como la pieza, digamos, que se ha podido socializar más de ese proyecto. Y también quiero agradecer a Rafiki Sánchez, seguramente lo conocen. Rafiki me estuvo acompañando también muchísimo desde yo diría también ojo somático, sensible, local, tú eres de aquí, en el proyecto de Gestos para la Tierra, que es este otro proyecto. También clave tu aportación, tu trabajo, y todos han sido corporalidades en diálogo, ¿no? O sea, vivas y en diálogo. Entonces, bueno, creo que no me olvido de nadie. Falta yo. Bueno, pero yo voy a hablar. No, porque necesitamos algunos necesitan más contexto y nada más. Lo voy a hacer breve porque también me parece importante que haya sido presentado este proyecto como lo hiciste ahorita, porque la colaboración es muy importante y ese nivel de colaboración. Pero bueno, Tania nació en Argentina, vive en México hace muchos años. Es artista y trabaja en múltiples disciplinas como la danza, el performance, las artes visuales. Su trabajo se centra en la investigación corporal y estética en torno al cruce de disciplinas y procesos de creación, de identidad y transculturalidad, así como prácticas somáticas y memoria colectiva. Hace uso de medios y técnicas psicocorporales, así como la gráfica y, por supuesto, la convivencia y la interacción como estrategia, como herramienta y como forma de alimentar las colaboraciones y generar relaciones afectivas con comunidades específicas, buscando anteponer distintas prácticas de cuidado y transmisión de saberes. Bueno, lo hacemos todos en realidad. Eso que dice que hago lo hacemos todos. Bueno, pues ahora lo que me gustaría mucho es justo un poquito desplazarnos, la idea de desplazar de lo nomádico, de los procesos creativos, también de las producciones. Para mí es sumamente interesante, tiene que ver con un flujo de vitalidad, que es de lo que voy a hablar ahora, por qué la afectividad, qué sostiene la afectividad, pero me gustaría mucho que nos desplacemos literalmente despacio y les quiero invitar a una dinámica que nos haga un poco entrar desde otro registro, desde otro lugar.
a lo que siga. Es opcional, por supuesto. Yo ya me quité los zapatos. Se siente riquísimo el piso, si tienen ganas. Y vamos a pasar aquí a otro cuarto y ahí voy a guiar un poquito, algo muy sencillo, de unos minutos y volvemos. ¿Les parece bien? Total, la casa es gigante y tiene unos lugares increíbles. ¿Sí? ¿Sabes si quieren? Los invito a todas y a todos para que tengamos como en la misma experiencia cuando volvamos. Y sí, genial si se quitan los zapatos. Los marcos, los códigos, el cómo decidamos posicionarnos y colocarnos desde lo sensible es de lo que quiero hablar. Aquí las primeras imágenes, yo vengo del campo de las artes vivas, de la danza, del performance, donde también atraviesan las premisas de los proyectos, Vivir Distinto y Gestos para la Tierra, están atravesadas por las mismas premisas de las artes vivas. O sea, en ese sentido, mi indagación fue hacer ese desplazamiento de las artes vivas. Obviamente ya he trabajado en espacios no convencionales, en sitios específicos que no son teatros, pero en este caso vino una gran pregunta sobre cómo desplazarme yo como cuerpo investigador, investigadora, a otro piso, a otro territorio, con otras corporalidades. Quiero mostrarles ahora, esta imagen es de una activación que hice después de haber hecho Vivir Distinto, y en realidad si transitamos por una y otra podemos en algún punto encontrar como ciertas, llamaría coincidencias o ciertas sincronías, ¿no? De la morfología, del estado del cuerpo, del estado de la materia, incluso de las materialidades que pueden estar ahí. Y entre las artes vivas y Vivir Distinto están estas otras investigaciones que tienen que ver con la miel. Esta es una activación, un performance que hice en Argentina en un espacio de memoria de la dictadura militar, donde utilizo la miel para resanar el lugar. Algo sumamente íntimo, sin público. Y entonces estos tránsitos del cuerpo de las artes vivas, que se va a preguntar sobre los territorios, sobre las corporalidades visibles, invisibles, sobre los materiales que median en estos encuentros, también están presentes en Vivir Distinto. En esta relación de los afectos y de las creaciones artísticas, como hicimos ahora, como vivimos ahora, la cuestión del cuerpo y de lo somático para mí es esencial. O sea, hay algo de lo vivencial, del cuerpo, el cuerpo como un gran articulador que nos permite estar, justamente lo que estábamos conversando ahora, ¿no? Y esta experiencia que tuvimos ahora. ¿Qué es estar? ¿Qué es lo que nos posibilita estar y situarnos? Es decir, llegar a un lugar, permanecer en un lugar y establecer intercambios y vínculos, dejarnos afectar y afectar de una manera encarnada, de una manera en la que es posible encontrarnos, de una manera en la que es posible escuchar lo que pueda acontecernos, ¿no? Lo que pueda ir aconteciéndonos. En esta práctica de las artes vivas no solo está la relación con el cuerpo y las materialidades y el territorio, sino que lo que empieza a suceder en mi práctica es el trabajo con el dibujo, pero el dibujo como una mediación. Y aquí hago el salto hacia Vivir Distinto, en esta búsqueda antes de la pandemia de la relación con los otros y otros territorios y otras sensibilidades y otras maneras de producir sentido. Empieza la pandemia, Vivir Distinto ya surge como una idea y en el encierro empiezo a hacer dibujos preguntándome sobre esta relación de la miel, de las abejas,
de los entornos naturales, de las posibles maneras de intercambiar entre los cuerpos, qué tipo de estrategias pueden surgir ahí. Todo esto desde el encierro de la pandemia en Ciudad de México, empiezo como a alucinar y en esta idea como de gráfica vivencial empiezo a preguntarme sobre qué es una colmena, cómo puede una idea de una noción de colmena, de un espacio natural, orgánico, puede relacionarse con los cuerpos y a través de los cuerpos. Entonces vienen estas imágenes como una colmena, qué sucede en una colmena dentro, qué sucede en una colmena afuera, qué sucedería si situamos el territorio de la Tierra, el territorio donde estamos, como una extensión o como una analogía del cuerpo. Puede existir puede parte del territorio corporal tener resonancias con el territorio, con esos otros territorios. Todo esto sucede en pandemia sin conocer el contexto de Ticopó ni el contexto de Maní, que es en donde se despliegan estos dos proyectos. Esto es a inicios del 2020 y en ese momento empiezo a dialogar con estas interlocuciones a distancia, ya saben, bueno, en línea, etcétera, donde está David Gutiérrez, que no lo nombré, él trabaja desde la historia del arte en América Latina, también un gran interlocutor del cuerpo y de lo ecosomático, no solo somático, sino ecosomático, con Héctor y con Silvia. Y empezamos a intercambiar estas preguntas sobre el cuerpo, comunidad, territorio, abejas, miel. Surgen toda una serie de reflexiones, como puede ser los aparatos de sentido, la contextualización en Yucatán, una serie de preguntas que me empiezan a venir a mí que tienen que ver con no saber. Es decir, vivir distinto es una aproximación a un contexto, a gente, a las abejas, a cuerpos, a historias, a cultura, a costumbres, a clima, a climas que yo no conozco y necesito hacer ese puente. Y ese puente que tiene que ver con qué mediaciones, con qué estrategias desarrollamos, empieza a dar lugar a través de estas charlas a estas anotaciones que también se convierten en dibujos, como conversaciones dibujadas. Todo esto lo comento porque son mediaciones, puentes que desde la distancia van acortando distancias y que a mí me permiten, más allá de situar el cuerpo, que en ese momento no lo podía situar más que en Ciudad de México, a empezar a graficar ideas, a empezar a graficar reflexiones, a graficar visualizaciones posibles. Esto con gran ayuda de Héctor. Estos son resultados de las charlas con Héctor y donde yo lo que voy haciendo es justo haciendo esa mezcla de códigos que se utilizan en el trabajo corporal, en el trabajo somático, con una serie de prácticas que Héctor me va diciendo que suceden en los contextos donde se trabaja con la tierra, con la agricultura, con la miel en específico. Héctor no conoce Ticopó ni tampoco Maní, entonces los dos vamos como debrayando y ayudándonos, ¿no? O sea, el tema de los afectos tiene que ver también con cuáles son esas mediaciones humanas y no humanas que vamos necesitando, a las cuales vamos convocando por necesidad y curiosidad para poder acceder, para poder disminuir distancias, ¿no? Estos dibujos después pasan a ser algo más abstracto, que implican, que tienen que ver con unas ciertas sensaciones de vibración, de multidirección, de colores que se van interponiendo. Y lo digo porque estas gráficas sí van acompañando el proyecto a tal punto que esta se vuelve como el cartel, se vuelve un poco como el icono del proyecto. Y todo esto ayuda, o sea, todo esto son
de algún modo lo que a mí me gusta nombrar como registros sensibles. No solo activamos cuerpos, no solo activamos territorios, sino que se activamos y somos activados a través de toda una serie de registros y que en lo particular dialogan para mí entre lo bidimensional y lo tridimensional, que ese es otro tema. O sea, desde las artes vivas trabajamos mucho desde la tridimensión y en este tránsito voy a la bidimensión para después volver al territorio, a la tridimensión. Después voy a hablar de los registros sensibles, pero digamos, hay una circulación de la vida que va aconteciendo a partir de las propias preguntas situadas en cierto contexto y esa energía, pensamiento, energía, trazo, duda, pregunta, se va desplazando hasta llegar al territorio. Algo que acontece es esta primer foto con esta bola de cera que me manda Silvia antes de conocernos. Yo le lanzo una pregunta sobre la cera. Esa bola de cera viene de este pedazo fundacional de cera. Y es una respuesta, ¿no? Es una pregunta que lanzo y Silvia me da esta respuesta que me parece sumamente pues, elocuente y me dispara un montón de cosas. Y digo, sí, del otro lado, además de que está Héctor, hay esta Silvia que está respondiendo y con quien estamos resonando. La posibilidad de confiar en este tipo de conversaciones que no siempre son lineales, que no siempre son verbalizadas, que no solo atraviesan lo verbal, sino que se suceden con distintos registros nuevamente, pues son fundamentales para el proyecto. Y tienen que ver con confiar en que la comunicación está sucediendo. La foto de abajo son las, ahorita se me fue la palabra, Sandra, ¿cómo se llaman? Los espacios donde cae sartenejas, donde son estos huecos erosionados de la piedra, seguramente lo conocen y saben de ello, donde se acumula agua y las abejas van a tomar agua. Esta es la entrada de uno de los apiarios de Ticopó de Sandy, abeja maya, que después conocí enseguida llegando a Ticopó a través de la vinculación con Sandra y Silvia. Y este espacio es un espacio que donde después indagamos, nos metemos, estamos ahí un rato, exploramos corporalmente y surge una pregunta que a mí me gusta mucho, que es ¿cuál es el corazón del lugar? Esa es una pregunta que resuena mucho en mi práctica y que también tiene que ver con la confianza, tiene que ver con qué preguntas sensibles, qué preguntas psicoemocionales, qué preguntas intuitivas, somáticas podemos hacerle a los sitios confiando que los sitios nos responden. Y los sitios como una extensión, como un lugar que abraza a los seres que habitan en ese sitio. Entonces los diálogos, el diálogo de vivir distinto, el diálogo de gestos para la tierra, tiene que ver con situarnos en ese piso somático y corporal y sensible y psicocorporal para lanzar preguntas y empezar a conversar. Por supuesto, con todas las diferencias que puede haber, con las contradicciones que puede haber, con las carencias que puede haber de un lado y del otro, pero intentando construir ese piso cuerpo que nos abraza. Hay una serie quiero también compartir este dibujo que es también de Silvia y que surgió en la primera exploración que hicimos en Ticopó, en la hacienda. No solo exploramos, conversamos, caminamos, comimos, pero me parece también otra vez, ¿no? una resonancia ahí que me gusta mucho. Volviendo un poco a esta imagen, quiero hablar de algunas premisas que tienen que ver con esta relación entre afectos, relaciones afectos, construcción de vínculos y vínculos como
esta manera de estar que sostiene la práctica artística, pero sostiene también la vida. Y cómo se van, o sea, el vínculo es potente en la medida en que permite esos flujos. Mucho de este trabajo, tanto Vivir Distinto como Gestos para la Tierra y todo esto que he conversado ahora, tiene que ver con una idea que tengo, que llamo lógicas de lo vivo, ¿no? Es decir, cómo nos podemos estar trabajando y existiendo a la escucha de estas lógicas de lo vivo, ¿no? Que no es las lógicas más habituales, por así englobarlas, sino lógicas que están articulándose, circulando, construyéndose, deconstruyéndose, acomodándose a partir de estar en contacto con lo vital. En ese sentido, el cuerpo viene a ser este gran articulador, este gran espacio que nos permite, esta es otra noción que a mí me gusta mucho, que es la de ser canales, ¿no? Es decir, que es un poco lo que pasó ahora, ¿no? Nos colocamos, nos movemos, sentimos, nos pasan cosas y nos empezamos a contagiar y nos empezamos a afectar. Somos canal. Querámoslo o no, somos canal. Pasa la vida y nos atraviesa en todos sus registros, en sus dimensiones. Esa idea de ser canal es otra de las que a mí en lo personal me facilita el trabajo con Sandra, con Héctor, con Sandy, con Saqueo, con todos y todas los que tampoco, no están aquí, incluso con las abejas. Y aquí viene un tema interesante porque, bueno, el tema interesante es que somos canal y eso tiene que ver con existir más allá de mí mismo, ¿no? Esta relación con las abejas, por ejemplo, que nos trasciende, se vuelve incluso algo más transpersonal. ¿Dónde está, en este caso, en Vivir Distinto, los apicultores, las apicultoras que aparecen en el documental? Aquí son solo como pequeños registros de imágenes. Yo me doy cuenta, quiero ir a trabajar con la miel y con las abejas, pero en realidad están los habitantes de esos lugares, que son los humanos, que a su vez trabajan con las abejas, con la miel. Y el primer contacto es sí con el territorio, pero con ellos y ellas. Entonces la intención es esa, es encontrarnos, es que acontezca, es disponer los cuerpos para no saber y saber, y para dar y recibir. Algo que permite esta perspectiva somática es eso, es estar dispuestos, disponibles para dar y recibir sin saber. Y qué tipo de acuerdos, de negociaciones, de intercambios podemos hacer ahí. Aquí vemos a los apicultores, apicultoras de Ticopó, las abejas en la Sarteneja, no son los primeros, pero el registro audiovisual con Sandra y después el desplazamiento que hacemos hacia Maní con las mujeres meliponas, con Flor y Rosaura, que ellas vienen a ser después las, digamos, protagonistas de Gestos para la Tierra. Entonces, Vivir Distinto es un primer proyecto que permite en pandemia, eso es muy importante, hacer este primer contacto, comunicarnos, disminuir distancias y abrirnos a sentir, ¿no? A sentir, a algo que yo llamo producirnos experiencia, es decir, no producimos obra, sino que producimos experiencia, nos coproducimos experiencias. Yo lanzo una pregunta, pero en realidad las preguntas ya están ahí, las vivencias ya están ahí, el saber ya está ahí, pero no está rígido, ¿no? O sea, Sandra se sigue preguntando sobre cómo criar abejas, sobre cómo sus abejas se vinculan con su traspatio, sobre todas estas relaciones, ¿no? Cómo
cómo la posibilidad de la relación con su familia y su traspatio tiene que ver también con las abejas y con el cultivo, obviamente con otras dimensiones como la economía y demás, su propia economía, su propia producción. Pero digamos, está ella misma, igual que Silvia, igual que Héctor, igual que Octavio, igual que yo, que Malky, que todos los que participamos en constante indagación. O sea, y partir de esa idea que no es una búsqueda unidireccional, sino que está sucediendo multidireccionalmente. Es un documental, como les dije, realizado por Octavio. Aquí yo lo puse el foco en el trabajo corporal y en cierta información que nos dan ellas y ellos, pero hay toda una poética del documental, o más bien hay toda una parte del documental que no está aquí, que habla como sin fin de intercambios que sucedieron y de poéticas que se fueron apareciendo. También atrás. Esto hace que la sangre se despierte. No sé si sienten. Por ejemplo, si paramos un poquito. ¿Sí sienten? ¿Sienten algo? Así. ¿Qué sienten? Hormigueo. Hormigueo.
no sabía cómo hacer una división, no sabía cómo sacar miel y eso me complicó empezar. Yo tenía como 6 meses y solo estaba en la casita, no sabía cómo hacerlo. Ya después me dice mi mamá, ¿qué piensas así de tus abejitas? ¿No piensas reproducirlos? Y yo, pues, no sé, la vida. Ya de eso me animé a ver la cajita, veo que está lleno. Y digo, voy a encargar una cajita. Encargué la cajita y hice la primera división. La primera división que hice, sí pegó. Ya desde eso empecé a trabajar. Veo que entran, salen, están trabajando. Ya después digo, pero si no, dice mi mamá, no solo se van a quedar en una sola cajita porque se están reproduciendo, ya son más. Y creo que tienen razón. Pues me aviento y digo, a ver qué va a salir. Y empecé a trabajarlo. Muchas experiencias bonitas. Yo no las conocía, no sabía trabajar de ellas hasta que una amiga me invitó y dije, pues voy a aprender y empecé a ir y me gustó, la verdad que me gustó, no pican y se siente muy bonito trabajar con ellas. Cuando le estoy extrayendo la miel, no te pican. Es un trabajo muy bonito con ellas porque ellas son buenas igual. Y sí, me gustó esta parte de trabajar las abejas meliponas. Hacemos jabones, shampoo, vendemos miel para los ojos, también para tomar. Sí, tiene muchos beneficios que nos dan las abejas meliponas. Le puedes poner en tus ojos, quita la catarata y puedes ver bien. El polen con la miel igual cura el cáncer, pero tienes que tomarlo a diarios. Igual la anemia, cuando no cicatriza las heridas con las personas que tienen diabetes, se ponen la miel y regenera la piel igual. Ellas polinizan las flores, aparte que polinizan, traen miel de otras flores, de chichinché, de jabín, de las flores, de las melíferas, son esas que ellas traen y también ayudan al medio ambiente. Aparte de bordar, me gusta estar acá y conozco más flores, más árboles, más personas, me relaciono con otras personas, he conocido a más personas. Mi vida cambió conociendo a las abejitas y relacionándome con más personas. Y los pulmones, estos son los pulmones donde están todas las flores. Pulmones, así suavecito. Se sueltan los huesitos y se van acomodando bien en el lugar y así se siente el cuerpo más frágil, así. Vivo aquí en la localidad de Ticopó y soy agricultora. Desde hace un año me invitaron a un proyecto y yo acepté con gusto. Yo no sabía nada, pero mi propósito al aceptar era aprender sobre ellas, sobre las abejas. Gracias a Dios me han tocado muy buenos compañeros que me han enseñado al paso del tiempo y cada duda que va saliendo me van ayudando con eso y voy aprendiendo más y más. Y también ayuda a mi papá en la agricultura, en siembra y le ayudo. Estamos cosechando calabaza, melón, naranja dulce. Y también es parte de, ¿no? O sea, estamos
bajando las flores de las calabazas y ahí adentro están las abejitas que están polinizando las flores y gracias a ellas, como dice el compañero, pues nos ayudan, porque sin ellas no sería posible. ¿Qué zona de mi cuerpo estaba más consciente? De ahí va mi atención, me doy cuenta de esa zona. Creo que aquí. Yo siento que aquí. Perfecto. ¿Me pongo el punto ahí? Sí. ¿Te lo pongo? Sí. ¿Aquí? Ujú. Ahí está. ¿Otro? Sigan revisando. A ver. Otro lado igual siento como que aquí sobre el pelo. Ahí, sientan esos puntos. Respírenlos. ¿Aquí o aquí? Ahí. ¿Aquí? Ahí. Ahí. Listo. Dejen que se seque. Podemos encender un poquito la luz. Gracias. Bueno, me gustaría un poco abrir el espacio porque, bueno, me doy cuenta que me puse y no paré. Como que ni abrí los ojos para adelante. Y como para, nada, escuchar un poco resonancias, un dar y recibir ahí de impresiones. Aquí tenemos, bueno, a gente que puede hablar mucho de del proyecto, pero bueno, antes de entrar en Gestos para la Tierra, me gustaría eso, un poco escucharnos. Entonces, si hay algo que sienten que quieren compartir. Acá hay un micrófono para quien quiera compartir algo. Ah, eso, ahí está. Nada más que tiene el cable, así que hay que acercarse. Yo sí tengo un par de cosas que a lo mejor... No, pero... No sé, o sea, realmente a lo mejor es demasiado... Por un lado, un punto que a lo mejor es muy existencial y justo tiene que ver con esas preguntas posibles de la necesidad o no de que el arte pues cumpla ciertas funciones, sobre todo porque nos cuentas que este proyecto
emergió de alguna forma, digo, obviamente tiene toda una práctica de muchos años y conocimientos y experiencias, pero de alguna forma también viene de un momento muy particular que fue la pandemia, ¿no? Y la búsqueda que inevitablemente muchos creo que pasamos por buscar eso, otras formas posibles. Entonces, esto que mencionabas hace ratito del no saber, es nada más una pregunta, bueno, una pregunta para que respondas, pero como una pregunta general de, después de un periodo así, pues nada, la curiosidad y la necesidad de saber por qué insistiremos en el no saber, ¿no? O sea, bueno, a pesar de poder acercarnos a otras formas que a lo mejor no han sido tan cercanas a las formas de vida en las que algunos de nosotros hemos crecido o con las que hemos estado vinculados. ¿Y qué lugar tiene esa idea del no saber abordada desde el arte? Porque finalmente, pues tú lo traes a colación a partir de tu propia práctica, ¿no? Entonces, bueno, nada más es un comentario más existencial que nada. Y lo otro es el rol de la estética en un proyecto tan amplio como este, porque nos has compartido que tiene muchas vertientes, o eso es lo que entendemos. Entonces, por un lado, desde un gesto, ahorita vimos varios, un hermoso espacio de trabajo, de taller, no sé, desde la selección de un lugar así hasta el punto, ¿no? que dibujas en los participantes para pensar el cuerpo o situaciones en el cuerpo peculiar, o inclusive las gráficas que nos enseñaste hace rato, que para mí, bueno, evidentemente la estética, pero también la ética en cuestión de decisiones de cómo irte vinculando. Ahorita no lo has comentado, pero a lo mejor nos puedas comentar un poquito de cómo irse relacionando de una forma que te parece importante, ¿no? O sea, vivir con alguien para entonces compartir conocimiento. Sí, sí. Bueno, sobre el no saber, para mí, más que producir un no saber, es situarnos, estar y situarnos desde una disponibilidad y desde una apertura, sabiendo que estamos incompletos, sabiendo que no estamos del todo definidos como identidades, ¿no? Como experiencias, y que es una puerta, es un pivote, es un espacio que facilita el intercambio. O sea, facilita estar y facilita el intercambio. Y facilita que sucedan y acontezcan cosas. Entonces, situarte desde un no saber, no producir un no saber, sino situarte desde un no saber, ya está disponiendo y facilitando, ¿no? A que no eres tú quien va a... Sí, yo estoy dando sesiones de trabajo corporal, pero en realidad yo facilito un porcentaje de lo que está aconteciendo. Pero en realidad el por qué llegaron, el por qué están ahí, qué nos sucede después de las sesiones, qué nos sucede en los apiarios, en las casas, todo lo que no está en este fragmento del documental, en la devolución con la comunidad. Hay toda una serie de gestos de gente local que no es apicultora, pero que también interviene, tiene una voz y una presencia en el documental, que es parte de la vida del pueblo, de la vida de Ticopó. O sea, eso no se está viendo aquí, pero bueno, ese no saber es eso, ¿no? Es ese espacio que además, al plantearlo, no sé qué hay que hacer aquí para... Al plantearlo, del otro lado también hay respuesta, ¿no? O sea, todos quienes participaron estaban también haciéndose sus propias preguntas sobre el territorio, no sobre lo que yo ofrecí, sino sobre el territorio, sus propias preguntas, ¿no? Sobre sus economías, sobre su conocimiento, sobre sus colectividades, sobre la pandemia, sobre sus familias, sobre sus trabajos, ¿no? Todas esas preguntas, quienes llegaron a estas sesiones llegaron con sus no saberes, sabiendo sin saber,
porque al final nos damos cuenta que, o sea, por supuesto tienen sus saberes, ¿no? En realidad yo iba curiosa para decir, bueno, si yo te digo piel, ¿qué te acontece a ti, ¿no? ¿A qué te resuena? Y surgieron muchísimas cosas, 1000 analogías, ¿no? Del orgánico, 1000 analogías de posibles experiencias en el ámbito, en lo micro, en lo macro, como dices tú, en los espacios, en el punto del cuerpo. Entonces, lo que te empiezas a dar cuenta es que sí somos distintos, sí hay muchas diferencias, pero hay toda una serie de experiencias que podemos compartir. La estética igual ya está aconteciendo en el lugar, por eso vamos a trabajar en lugares específicos, por eso nos desplazamos hacia otros lugares, porque ahí ya hay éticas y estéticas que están activándose. Yo no voy, o sea, intuitivamente en México hice ciertos gestos y después llegando, esos gestos que hice sin haber, me resultaban, me resignificaban y hoy me resignifican de cierta manera. Y a quienes estuvimos y estamos vinculados nos siguen significando o no. Y dentro del territorio, en el encuentro, o sea, en el aquí y ahora del encuentro, sucedieron otro tipo de registros. Y ahí el registro de lo corporal, de lo vivencial, de los vínculos que se construyen a partir de la experiencia vivida, comunicada, retroalimentada, es lo que yo llamo vínculos y afectos. O sea, eso es la pieza. Eso es lo que hoy en día intentamos seguir sosteniendo con Héctor, con Sandra, con Silvia, con Saqueo, con, bueno, bla, 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 con Rosauri, con Flori, y es lo que me motiva después a hacer gestos para la tierra, ¿no? Entonces, la pieza, digamos, estética, sí se despliega a vivir distinto con distintos soportes, con distintos lenguajes, que tiene que ver con este tema de los registros sensibles, es decir, estos objetos que son producciones, podríamos decir, estéticas, son superficies, bidimensiones, tridimensiones, que hablan de experiencias encarnadas, que hablan de una circulación de lo vital, de la vida. Por eso el trabajo con el cuerpo. Digo, sin poner la vida como algo, no, sino simplemente de lo que fuimos viviendo. Y eso a ti te puede significar de cierta manera, que estuviste en la experiencia o no. A Rosaura le puede significar, a Sandra. Y ahí está la gran pregunta, ¿qué hacemos con esos objetos? ¿Qué hacemos con esas estéticas que ya se produjeron y que se desplazaron de su lugar de origen, ¿no? Cuando trabajamos en sitios específicos, con otros cuerpos, con otras poblaciones, ¿qué pasa cuando mueves? Cuando mueves eso, si pierde sentido, si pierde vínculos, si pierde... Entonces, mi responsabilidad es mantener el vínculo. Mi corresponsabilidad es seguirme haciendo la pregunta de cómo vitalizar esos objetos, ¿no? Que en este caso es un documental, este es solo un fragmento, es todo pero cómo se socializa ese documental, ¿no? Es que hay una charla previa, es que hacemos movimiento antes para verlo desde otro lugar, en qué tipo de contextos, ¿no? ¿Qué pasa si sale del país? Quienes lo ven las comunidades, lo vemos nosotros. Y también con la producción de Gestos para la Tierra, que es sumamente virgen porque no se han utilizado los bordados, también está la pregunta, ¿cómo desplazamos esos objetos y los volvemos a vitalizar en ese sentido de lo vital? No para quedarnos con la idea de vital, vida, nada más. Y que son afectos, efectos, son momentos específicos que se vivieron y que cuando yo dispongo esos materiales o los abro o se los entrego a alguien para que los use, esa entrega, ese dar, es parte... yo tomo decisiones al hacer eso y son decisiones fundadas en lo afectivo, no son decisiones de, ay, me los compré, no. Esos objetos vienen con una carga y sobre esa carga es sobre la que hablo en Gestos para la Tierra. Entonces, el tema del cuidado, el tema de los afectos, el tema de la corresponsabilidad, de lo sensible que atraviesa los cuerpos, los territorios, pero también los distintos registros, en fin.
todo eso tiene que ver con todas estas preguntas en esta relación entre lo que yo llamaría más como vida-arte, ¿no? No solo estética, sino en el universo de lo vital, del cotidiano incluso, y en el universo de la creación, pues van conectadísimos, están súper conectados. Y ahí también empiezan a haber otras categorías que salen más allá de lo artístico, que tienen que ver con lo ambiental, que tienen que ver con lo ecológico, que tienen que ver con la conservación, que tienen que ver con las relaciones y las costumbres locales. Es decir, empiezan a surgir muchas preguntas, ¿no? Que no solo soy yo la que las pone para nada, sino es más bien. Entonces, a este punto me gustaría escuchar incluso también a, no sé si Héctor, Sandra y Silvia pues ya desaparecieron, pero también a ustedes ya. Hola, buenas noches. Mi pregunta se sigue remontando a la parte de el saber. Quisiera saber prácticamente cuál fue tu relación o cuál fue el impacto que tuvo el pueblo yucateco en este choque de culturas, porque no sé si has tenido la oportunidad anteriormente de poder convivir con comunidades del Estado. Y obviamente yo comprendo pues un poco el performance o lo que pretendes demostrar en esta parte artística. Sin embargo, mi duda es, ¿cuáles fueron los retos que tú tuviste a la hora de involucrarte de forma pues muy concisa en esta parte del pueblo maya? ¿Cómo fue? Bueno, no puedo hablar en generalidades, no puedo hablar como del pueblo maya, no puedo hablar de todo el territorio, son situaciones súper específicas. Justo, bueno, quiero introducir un poquito este otro proyecto. Quiero ser rápida porque sé que, bueno, no sé qué tal están de atención y paciencia, pero bueno, justo lo que tú me comentas de los... voy a empezar aquí, por donde empieza. Lo que tú me comentas de los retos, gestos para la tierra, sin duda en Vivir Distinto el reto continúa, el reto tiene que ver con una especie de entendimiento mutuo de quiénes somos y cómo vivimos y por qué tenemos ganas de estar juntos y de seguir intercambiando. Retos hay muchísimos, desde el clima hasta toda una gran cantidad de factores y de condiciones y cualidades de lo distinto, pero yo más no lo tomo como retos. O sea, mi foco en los proyectos no es el reto, sino es más bien qué tipo de elaboración conjunta podemos hacer a partir de encontrarnos. Si a ti te interesa, si a mí me interesa, si hay curiosidad, si hay necesidad, y si tus territorios resuenan con mis territorios. Entonces, tus retos de alguien que no conoce, ¿no? Ahí sí, totalmente alejada, tanto de Ticopó como de Maní, sin conocernos e ir haciendo ese proceso de conocernos. Eso es lo que a mí me interesa y qué tipo de registro podemos ir dejando de eso para continuar investigando, para continuar encontrándonos. O sea, hoy por hoy seguimos intentando encontrarnos, yo con ellos, ellas, en Ticopó y en Maní. Gestos para la Tierra, justamente es un trabajo, lo voy a ir contestando en él, es un trabajo que hice con Rosaura y Flori, que son las mujeres meliponas con quienes vuelvo, y a quienes les propongo hacer una experiencia que siga vinculando sus territorios y el trabajo con las meliponas, pero también el bordado. El bordado como una mediación del dibujo, que lo traigo nuevamente como una práctica, el dibujo, el cuerpo y el bordado, atravesado por la experiencia de las abejas.
Ahora, esta inquietud de trabajar con ellas tiene que ver con profundizar en el vínculo con ellas. O sea, como que en Ticopó vivir distinto me abre todo un... Vivir distinto en Ticopó me abre todo un espacio, pero en Maní siento que hay una necesidad de volver a encontrarme con Rosaura y Flori y hacer un trabajo de alguna manera enfocado en sus propias prácticas y en este caso el bordado. Y surge una idea con ellas que tiene que ver con pensar la tierra como la amistad. Entonces quiero leer una cosa que dice: pienso en la amistad, en lo potente y frágil que es. ¿Será que la amistad es de alguna forma esa tierra de siembra que nos permite crecer? Esa tierra donde podemos expandirnos y expresar la vida de una manera más cuidadosa, más amorosa. Las mujeres meliponas son amigas de las abejas, ellas lo dicen así, aman a las abejas y las abejas aman a las flores y las flores al viento y el viento a la luna y a las estrellas, y así la vida va circulando, dejando trazos de afectos y efectos, al igual que los bordados. Entonces, esto es como un poco una reflexión que me viene, pero es un volver a pensar los vínculos, las relaciones y los afectos a partir de nuestras prácticas y volver a establecer ese diálogo, pensando que los vínculos es una tierra para seguir trabajándola, ¿no? Y es lo que nos sostiene. Aquí lo que va sucediendo es que vuelvo a la práctica de los dibujos, voy a pasar un poquito veloz, genero una serie de dibujos inspirados intuitivamente en los espacios y los territorios de Maní, de los jardines, de las piedras, de las semillas, de las flores, muy abstracto. A partir de esos dibujos, ya habiéndoles propuesto a Rosaura y Flori la experiencia de mezclarnos entre el cuerpo y los bordados, voy a Maní y les propongo el trabajo con el cuerpo. Hay toda una serie de videos que acompañan este material. Me inundo en sus espacios que son naturales, ya en sus casas. Hacemos una observación de estos espacios y las invito más puntualmente a involucrarse. En este caso yo empiezo una investigación de mis propios dibujos con el bordado más tradicional. Ahí el reto es que me doy cuenta que hay una gran diferencia de códigos, una gran diferencia de estéticas justamente, y empiezo a jugar con eso, con mi cuerpo, con los bordados, con un híbrido, tratando de encontrar un híbrido entre los trazos del dibujo y los trazos de los bordados más tradicionales. Las invito a hacer una serie de experiencias gráficas. Surge como esto que yo llamo, que es parte como de un engüellamiento, es decir, trabajar a partir muy simple de la huella del dedo con distintos colores y donde ellas van nombrando lo que ven en esa huella. Entonces, esta una vez más es como poner el cuerpo y disponerlo como un articulador que disminuye estas distancias, que genera registros, que nos empieza a acercar en las estéticas a partir de una cierta ética, ¿no? Que es acompañarnos, sentir, movernos, cerrar los ojos, después abrirlos, divagar un poco en ver estas manchas que son dedos y empezar a generar tal vez una especie de vocabulario, una especie de referencia. ¿Por qué? Porque en el no saber de dónde se agarra una, ¿no? Esa es la gran pregunta. O sea, cuando trabajamos en estos territorios, en estos horizontes y en estos encuentros, pues ¿de dónde te agarras, no? O sea, ¿qué herramientas tenemos para establecer esos intercambios y que tenga sentido para la otra persona? Que ese es el gran tema, ¿no?
O sea, Rosaura y Floren tienen su vida hecha y pues yo llego a decirles, oigan, movámonos y dibujemos, ¿no? Y a partir de ahí veamos qué bordados surgen. Y pues yo llego a irrumpir de algún modo, pero hay una confianza que ya está hecha desde Vivir Distinto, por supuesto. Por eso los proyectos son acumulativos, los proyectos son a largo plazo, los proyectos de cuidado, de afectividades, implican tiempos y espacios que no son los que marcan a veces proyectos cortos. Aquí empiezo a encontrar este híbrido, estos puentes, me empiezo a preguntar, surgen como esta otra vez vocabulario de los dibujos que yo hice, que están separados visualmente, digamos, con una gran distancia de los bordados tradicionales, y empiezo a buscar estos híbridos, ¿no? A ver cómo por dónde. Y al final nos volvemos a volcar en la manta, el hilo y la costura, y a preguntarnos de qué manera. Yo a preguntarles qué es bordar para ti, qué te pasa al bordar, indagar sobre ello y empezar a ver de qué manera puede haber realmente una mezcla, ¿no? Un encuentro. Entonces, en este caso, por ejemplo, la flor está producida por ellas, es una gráfica de ellas y lo que hay alrededor está producido por mí, viene de un dibujo que yo hice. Entonces, esas mezclas, la decisión de los colores, de los hilos, hay toda una indagación sobre cómo hacen ellas el bordado tradicional. Es muy interesante porque es como una especie de jardín, por eso hablo de las flores y hablo de... Y las meliponas habitan esos jardines, las meliponas se alimentan de las flores, de los jardines que después ellas ponen en los bordados. Entonces, y hay toda una lógica de lo vivo en los bordados que responde también a estas lógicas del entorno. Por ejemplo, las flores entre sí no tienen límites, ¿no? Están saturadas, se mezclan. Y es cierto que ellas se inspiran en sus jardines, en sus traspatios, en las flores, vuelven a las flores para depositarlas en los bordados. Este depositar en el bordado es toda una acción que ellas hacen, es una tradición, pero también son espacios de intimidad que ellas tienen al bordar. Esto es todo cosas que fui indagando con ellas. Y también es un ejercicio absolutamente de creación en relación a lo vivo, a su entorno. Aquí lo que sucede es que ya por último, en esta pregunta sobre los bordados, qué hacer, cómo acercarnos, qué gráficas producir, hago estos híbridos, los mezclo, los suyos con los míos. Ellas los nombran, yo los nombro y los empezamos a mezclar. Quien lo hace soy yo, hay un gesto arbitrario de mi parte en la selección de ciertas cosas, en las tomas de decisiones, y siempre se los voy contando, se los voy consultando y ellas van opinando a medida que... Entonces hacemos un trabajo corporal también, hay una manta que es muy grande que se produce juntas, directamente depositando el cuerpo nuevamente en el espacio de la manta, como un piso. Y después hay una última acción, eso sucede con Rosaura, no con Flori, y hay una última acción donde yo las invito a hacer. Ellas cuando hacen un huipil, o se le llama pedido, es el pedido que hace alguien y que ellas producen, ¿no? En función de toda una conversación que tienen con esa persona sobre los colores, los hilos, las formas. Y en este caso yo las quiero invitar a un gesto más íntimo, porque incluso implica una desnudez que yo misma me cuestionaba si a ellas les generaba pudor. Después me voy dando cuenta que ellas son mucho menos pudorosas de lo que yo creo. O sea, son muchísimo más abiertas, muchísimo más a su estilo. Flori, que tiene siempre su huipil tradicional, es distinta a Rosaura, que ella está como más en el cruce de esta como
de soltar las tradiciones en la ropa, pero igual las dos se complementan muchísimo y las dos tienen una especie de libertad en la cual yo al invitarlas también a trabajar con la piel y en la convivencia en su jardín, pues me empiezo a dar cuenta que son dos mujeres súper empoderadas en lo que hacen, que trabajan con la miel, que trabajan con sus gallinas, que trabajan con sus bordados y que están mucho más abiertas al tema del cuerpo. Pero no sé si quiere ahora alguien comentar algo antes de que hagamos esa acción de dar y recibir. Gracias. Pues no tenía preparado nada, realmente es el presente, ¿no? Es el presente aquí y ahora. Pero un poco reflexionando en cómo empezó nuestro contacto y nuestra vinculación, esa palabra que tanto se menciona, ¿no? Pues yo no tenía ni idea de por dónde iba a derivar, ¿no? Una de las palabras preferidas de Tania es la deriva, ¿no? Me acordé ahorita de este tema de todo lo que ocurre que no lo tienes pensado, ¿no? Pues ocurre. Y esto es un poquito lo que hoy vengo a ver al día de hoy, ¿no? Después de pues, unos buenos años, ¿verdad? Entonces, yo pues vengo del perfil de la ecología, soy educador ambiental y yo decía, bueno, ¿cómo puedo aportarle a este proyecto? Y pues yo vuelvo a insistir y poner el tema de la naturaleza, ¿no? La naturaleza, las abejas pudieron ser un pretexto que detonara todo este recorrido que está en estas capas, ¿no? De lo artístico, de lo visual, de lo táctil. Tal vez lo único que no podemos ver aquí o sentir es el olor, ¿no? De la naturaleza, el olor y ahorita lo sentimos un poquito con esta cera, ¿no? En fin, que es un trabajo transdisciplinario y multidisciplinario que sí, por ahí comentabas, ¿no? La cuestión de las culturas, bueno, desde dónde estamos nosotros aquí enfocando y desde dónde enfoca el artista, ¿no? O sea, sí son lugares distintos, es vivir distinto. El vivir distinto en Ticopó, vivir distinto en Maní, vivir distinto en Mérida, en la Ciudad de México, bueno, todo lo que nos atravesó en esta historia, el trabajo de Octavio, que a mí me encantó, todo cuando presentó el documental por primera vez y ahorita que lo vuelvo a ver, igual es como un mapa para mí, es una herramienta didáctica, ¿no? Y pues yo puedo hablar mucho de vivir distinto, si me dejas hablar, yo me hice de un gran amigo igual acá con Octavio, de estos vínculos que dices, que mencionas, eso fue maravilloso porque es como una familia, de verdad. Este proyecto no es un proyecto como que, bueno, nada más lo patrocinó el CONACYT o bueno, el FONCA, no sé, ¿no? Y ya listo, y lo presentas y ya nos vamos a la casa, ¿no? Creo el enfoque, por ejemplo, hoy en día de los investigadores de la antropología, por ejemplo, cuidan mucho este hecho de no llegar e intervenir e irse, ¿no? O sea, tomar datos, tomar fotografías, hacer sus notas, hacer su análisis y ya me voy y dejo a la comunidad hay que se haga bolas, ¿no? No, creo que Tania siempre mostró este gesto, ¿no? De vincularse con la comunidad. Eso a lo mejor, pues si por primera vez están en contacto con lo que Tania hace, ¿no? Tania hace, pero hace con ellos, ¿no? Sí. O sea, esta simbiosis que hay y este trabajo que las abejas también tienen, ¿no? O sea, vas, polinizas y regresas, ¿no? O sea, y en la naturaleza eso somos nosotros, somos cuerpo, tierra, vida y domesticamos a las abejas, eso sí, ¿no? Las abejas en su estado natural. Acabo de estar justamente en un lugar en la selva más conservada de la frontera de Yucatán con Quintana Roo, y de verdad las abejas se comportan de otra manera en el estado más salvaje, ¿no? Bueno, salvaje, más prístino, ¿no? Tienen otro tipo de comportamientos y también la fiesta de los sentidos es otra. O sea, estar ahí, de verdad, en la plena selva, donde hasta puedes oír un jaguar, ¿no?
que eso me tocó en algunos pues de las salidas que tenía bueno, pues eso, en la vida me ha tocado estar en esos espacios, ¿no? Y pues eso es un poco lo que yo, Tania, quise compartir contigo en este recorrido, ¿no? Y bueno, pues yo aplaudo y tal vez pues de aquel lado puede haber muchas preguntas todavía, ¿no? Que sería lindo escuchar. Sí, gracias. Pues eso es lo que... Sí, hay como... Sí, me gustaría un poco eso, tal vez una última... Si quieren comentar algo o nos vamos directo a repartir las telas. Pues vamos para allá. Vamos. Gracias.